Entonces, yo soy Bastián Etalier, estás escuchando Revolución Hoy, la parte 4 de esta enseñanza en la que hablamos sobre dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, cuál es tu tesoro y cómo todo esto va a afectar tu vida sí o sí. Que no es simplemente decir, ah, efectivamente, Dios es mi tesoro, en Él he puesto mi confianza, se acabó, sino que va un poquito más allá. Es algo que nos habla de una completa dirección de vida. No es simplemente ahora decir, bueno, sí, yo creo en Dios y ya eso es suficiente, sino cómo esto va a cambiar y guiar tu vida en una dirección. Por eso, insisto, ¿dónde está tu tesoro? El versículo clave que estuvimos viendo estos días, ¿no es cierto? Partimos por Mateo 6, donde dice, ¿no es cierto?, que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y hablamos de confianza. Recuerdan que también lo conectamos, ¿no es cierto? Y pusimos primera de Pedro 5, y lo conectamos con esto, y dijimos, y con Santiago 2, y dijimos, si en esto confío, a esto le obedezco. Si en esto confío, acorde a esto hago. En lo que digo confiar se va a mostrar según mis acciones. Mis acciones van a dar testimonio de lo que creo. Y esto es importante, es vital y es una parte esencial de la vida del creyente. Mis acciones dan testimonio de lo que creo. Si yo digo creer en algo, mis acciones deben testificar de ese creer. Y no al revés. Si mis acciones te hacen dudar de mi creer, en verdad entonces quizá hay un problema ahí. Ahora, ¿es condenatorio? No. Recordemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso no va a cambiar. Por eso, antes de continuar, quiero leer una frasecita. A mí me encanta esto, preparar párrafos, porque siento que nos da una oportunidad de leer algo y de entenderlo como más comprimido y después lo vamos deshilachando, ¿no es cierto? Pero mira, la salvación es enteramente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, sin mérito ni obras humanas. Eso está en Efesios 2, 8, 9. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino que al haber creído en Cristo, somos transformados por el Espíritu, capacitados para vivir de una manera que honra a Dios. La verdadera fe no es pasiva ni teórica, es viva, activa y produce frutos visibles. Por eso Santiago afirma que la fe sin obras es muerta. La fe es viva, activa y produce frutos visibles. Santiago cuando explica esto, no está contradiciendo a Pablo, sino que es para mostrar que la fe genuina siempre se va a manifestar en obediencia. No obedecemos para ganar algo de parte de Dios, sino porque ya hemos recibido todo en Cristo. La obediencia cristiana es una respuesta natural a quien confía en el Señor. Abraham fue declarado justo por la fe. ¿Cómo? Sí, Abraham fue declarado justo por la fe, pero Abraham no es conocido por ser el padre de la fe, pero porque también salió de su tierra, también por lo de Isaac. Exactamente. También fue probado en su fe cuando ofreció a Isaac. Su obediencia confirmó que su fe era real. Del mismo modo, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, dejando claro que la obediencia no es la raíz de la salvación, sino su fruto. Cuando el corazón confía en Dios como su mayor tesoro, la obediencia deja de ser un deber y se convierte en una expresión de amor y gratitud. Nos damos cuenta entonces que no es contraproducente, sino que en verdad es necesario, es importante, es necesario, es esencial. ¿Y por qué? Porque si tú crees en algo, obviamente vas a actuar acorde a eso. Y siempre digo el mismo ejemplo. Está el que no sabe cuánta plata le queda en la VIP, no está seguro, entonces va, mira primero si pasa y luego empuja. Y está el que sabe que tiene, va, pone la tarjeta y empuja el torniquete, porque sabe que puede pasar. Mira, por la obediencia a la palabra, caminamos no según lo que vemos o sentimos, sino conforme a lo que Dios ha hecho. Obedecer, aunque no entendamos completamente el panorama, es precisamente lo que significa caminar por fe y no por vista. Ahora,
Pero ¿cómo obedecemos si no entendemos el panorama? Tampoco es una fe ciega. Pero es que no veo. Sí, es que naturalmente sí. Pero no, porque tenemos la palabra como evidencia. La palabra de Dios es la evidencia de lo que creemos. Por eso, es que si estás creyendo por una promesa de Dios en tu vida, si estás creyendo para recibir algo de parte de Dios, asegúrate que eso esté en la palabra. Quizás estás pidiendo algo que se sale de ahí. Entonces, sigamos. La obediencia se convierte en un acto de rendición diaria, donde no buscamos garantías visibles, sino que descansamos en la fidelidad de quien prometió. Aunque nuestras emociones o las circunstancias griten lo contrario, nuestra respuesta es firme, porque confiamos en que su palabra es verdad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? No es ciego, porque confiamos que su palabra es verdad. Confiamos que su voluntad es buena. Y si es así, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿por qué tendrías miedo? ¿Por qué tendríamos temor de acercarnos? ¿Por qué tendríamos temor de obedecerle? Es que se ve difícil. Sí, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su palabra es verdad. ¿Por qué tendría miedo de obedecerle ahora? Si sé que lo que él me está llamando a hacer es bueno. Mira, esa obediencia nacida de la fe produce en nosotros una profunda paz. No estamos corriendo como quienes no tienen dirección, ni viviendo agobiados por el control del mañana. Sabemos en quién hemos confiado. Como dice en 1 de Pedro 5:7, echamos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta certeza cambia la forma en que vivimos. No estamos actuando para sostenernos, sino que estamos respondiendo a aquel que nos sostiene. Obedecer se vuelve entonces un camino de reposo y no de carga, de confianza, no de temor. ¿Te das cuenta cómo cambia la forma de verlo una vez que entendemos la palabra de Dios? Cambia la forma de ver la obediencia, cambia la forma de ver las cosas, cambia la forma en la que las entendemos. Y en vez de complicarnos por hacer las cosas para Dios, entendemos que provienen de parte de Él a través de nosotros. Ya no es más una pelea para satisfacer un Dios insatisfacible, por así decir. No sé cómo se dirá eso. Ahí sé que ya no, ahí sé que no sé. Pero ya no es una pelea constante de parte de nosotros para obedecerle a un Dios que no podemos satisfacer, sino que es un Dios satisfecho en Cristo Jesús. Yo ayer pensaba bastante en esto, y es que una de las cosas que más cambió mi forma de ver la vida, que cambió realmente, estoy hablando de algo que fue potente para mí, algo que fue potente, transformador y que me tomó mucho tiempo entenderlo de verdad, porque al principio lo entendía así, tenía una idea más o menos, y lo creía ciegamente sin entenderlo bien. Ahora que lo entiendo mucho mejor, más aún me aferro a esta preciosa verdad. ¿Qué cosa? Que ya no vivo persiguiendo la aprobación de Dios. Ya no vivo persiguiendo la aceptación de Dios. Ya no vivo buscando que Dios me acepte, por favor. Ya no vivo rogándole al Padre, por favor, quiéreme. Ya no vivo buscando aceptación, ser digno, sino que ahora lo que soy es aceptado en Cristo Jesús, digno en Cristo Jesús, justificado en Cristo Jesús. Es Él el que lo hizo por mí. Yo en obediencia agradezco y reconozco que soy por Él. No, es que tú no eres, sino que tú eres un pobre pecador salvado por gracia. Fui un pobre pecador que fue salvado por gracia y hoy soy un hijo de Dios, hecho justicia. El pecado ya no me identifica. Ya no me puedo identificar con el pecado, porque ya no es quien soy, ya no es quien puedo ser. Hoy soy un hijo de Dios, porque he puesto mi fe en Jesucristo. Ese cambio, ese entendimiento de que ya no vivo buscando alcanzar, sino que vivo desde, es lo que te abre la mente a sacarte esos pesos, esas cadenas. Pero es que va mucho más allá del sentir.
es un saber. Mira, ¿por qué es tan importante comprender eso? Parte de la obediencia a entender a nuestro Padre, parte de la obediencia a hacer lo que Él nos llamó a hacer, parte de eso es reconocer que su sacrificio fue suficiente, que lo que Cristo hizo una vez y para siempre es una vez y para siempre. Que si Jesús dijo que somos, somos. Que si Él dijo que nunca nos va a dejar ni abandonar, nunca nos va a dejar ni abandonar. Si el Espíritu Santo nos ha sellado con poder, si habita en nosotros. ¿Por qué te lo digo así? ¿Por qué me voy a ese punto? Estamos hablando de tu tesoro. Porque si realmente valoras lo que Dios hizo, vas a empezar a cambiar tu imagen de ti mismo para dejar de verte sin Dios y empezar a verte con Dios. Y que esto es muy cierto. Y ocurre demasiado. Ocurre más de lo que debería. Más de lo que debería. Por eso insisto en este punto. Es que yo soy un pobre pecador salvado por gracia. Eras un pobre pecador que fue salvado por gracia, hecho de nuevo en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora es que sin Dios no soy nada, pero nunca estás sin Dios. No puedes estar sin Él, porque has sellado tu espíritu, el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que actuar acorde. Por eso es que tenemos que ir y buscar. Actuar acorde a lo que Dios ha hecho. Reconocer lo que Él hizo y, ¿no es cierto? Y entenderlo. Mira, sigamos con la enseñanza, porque entonces estuvimos viendo ayer dónde está tu tesoro, después vimos en lo que valoras, en eso confías, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, en eso confías realmente y acorde a eso haces. Y después vimos las lámparas y el aceite. Y hablábamos sobre que esto no es solamente un tema de que, sí, mira, qué linda la lamparita. Y explicamos esta parábola, ¿se acuerdan? Que no es una espera. Claro, soy creyente, Cristo viene, me pongo a esperar, me siento. Y no, es una espera activa. Nuestra vida es una vida llena de aceite. Recordamos que estas son lámparas que son con aceite, por supuesto, que mantienen la llama encendida. Nuestra vida es una vida llena de. Ese aceite fluye desde dentro por obra del Señor. Habiendo entendido todos estos principios que hablamos, no puede ser que ahora pensemos que tenemos que estar nosotros todo el tiempo buscando desesperadamente obrar para mantener esa llama prendida. No es así. Eso proviene desde Dios. Las buenas obras, acorde a Dios, provienen de Dios. Una vez nacido de nuevo, conectado a la vid, eres un pámpano, una rama. Estás conectado a la vid o a la planta. Produces fruto. ¿Por qué? Porque eres una muy buena rama. Porque eres un muy buen pámpano. Porque yo soy la mejor rama de las ramas. Mira cómo me podaron. Qué lindo me veo. No, pues. Produces fruto porque estás conectado a la vid. La vid te nutre y de lo que corre a través de ella llega a ti para fruto. Ese fruto que mantiene el aceite, por así decirlo, en tu lámpara, proviene también de parte de Dios. ¿Cuál es nuestra parte entonces? Ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Reconocerle nuestros caminos. Ponerle por delante. No quitar tu mira de Él. Tus ojos de Él. Eso es lo que... Eso es, ¿no es cierto? Feliz día, dice Pastor Juan Carlos. Trabajador de la Viña del Señor. Pero sí es. ¿Te das cuenta? Ya no estás buscando. Es que tengo que, por favor, mantener mi lámpara con aceite porque el Señor viene de noche y me va a dejar. No se trata de eso. Porque recordemos que nos habla de una segura salvación. Nos habla de seguridad. Entonces tenemos que estar tranquilos con eso y estar confiando plenamente en otra cosa. ¿En qué? En que Dios produce. Dios hace. Dios hizo.
pero el fruto proviene de Él. Por eso que es el fruto del Espíritu Santo. Fruto proviene de Él. Las buenas obras, acorde a Dios, provienen de Dios. Nosotros nos sometemos y obedecemos. Le hacemos caso finalmente. Porque como decimos que le creemos, actuamos acorde a como le creemos, pues. Sigamos. Entonces, entendiendo esto, veíamos ayer que cuando el novio llegaba de noche, no era un momento anunciado, ¿no es cierto? No, él no avisaba, voy a llegar a las 4 o a las 8. No, no avisaba nada de eso. Él simplemente llegaba, lo estaban esperando, ¿no es cierto?, con las lámparas, esta procesión que hacían, y lo recibían con cantos, con júbilo, con alegría. Y se hacía una fiesta. No hay que ser insensatos. Recordemos que hemos sido hemos hincado tanto el diente en esto, ¿no es cierto? Hemos sido tan enfáticos en que nos mantenemos velando. Reconocemos que el novio viene de noche y estamos preparados con vidas activas en fe, confiando, vidas llenas de fruto en nuestro Señor. Pero también nos estamos paviando, nos estamos contando las moscas que vuelan en el aire, porque reconocemos que hay un enemigo que como ladrón anda buscando. ¿No es cierto? Somos muchas veces, andamos paviando y se nos olvida que hay un enemigo. Se nos olvida que hay algo más también. No es tiempo de paviar en nuestra fe. No, y paviar, disculpa la palabra, pero es que no se me ocurre otra. No es tiempo de estar, qué sé yo, con la boca abierta, esperando. ¿Nosotros camarón que se duerme? Pero ahora, Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios es fe auténtica. Recordemos que la fe no es de la mente. La fe no es asentimiento mental. ¿Qué es eso? No es estar de acuerdo. Yo puedo ponerme de acuerdo contigo en algo y no creerte nada. Yo puedo ponerme de acuerdo contigo así a medias y no creerte nada. Es solamente que sí, ya, está bien, ya. Sí, claro, claro. No, eso no es fe. La fe proviene del corazón, es auténtica. Recordemos que en Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, le dice, hay una fe real o una fe no fingida en Eunice, ¿no es cierto? En tu mamá y tu abuela. Le dice, en Loida y Eunice. Y siempre me río de eso porque yo sé que el bebé iba a ser mujer, yo le quería poner Loida y Eunice. Porque yo decía, son personas que tienen una fe real reconocida, no fingida, reconocida en la Biblia. Pero mi esposa dijo que no. Pero ahora es hombre, así que Samuel. Quedó, fijado. Pero una fe real, una fe no fingida. Es decir, que hay una fe fingida. Es decir, que hay fe que no es real. Es decir, que hay algo que es falso, que se parece, que se quiere parecer, pero que no lo es. Un sucedáneo. ¿Usted alguna vez ha probado ensalada con jugo de limón, que no es de limón? No sabe igual. No te arruga la cara igual. Es importante que sepamos identificar de dónde proviene lo que estamos haciendo. Porque yo puedo tomar la Biblia y decir, ah, sí, qué bueno lo que dice aquí. Cerrarlo y nunca más me acuerdo. No lo creí. No te apoyes en tu propia prudencia, sino que reconoce al Señor en todos tus caminos. Es un reconocerle en todo. Porque reconocemos también que hay resultados. Sí, hay beneficios. Por supuesto que hay beneficios. Hay bendición, hay beneficio. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, va a enderezar tus veredas. En otras palabras, dice, búscalo en lo privado para que Él te exalte en lo público. Sí, pues no buscamos la exaltación. No buscamos el resultado. Es porque Dios es nuestro tesoro. Es porque le amamos por sobre todas las cosas. Que entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa? Es porque le amamos por sobre todas las cosas, que le reconocemos en todos los caminos. Es porque es nuestro tesoro. Es porque Él es primero. No es para obtener cosas. Recordemos que ya no hay nada que ganarse de parte de Dios. Todo nos fue dado en Cristo Jesús. Ahora, en Hebreos 11
Hay una lista de actos preciosos de fe y los podemos leer, podemos ir ahí. Pero para mí es importante, porque muchas veces cuando hablamos de fe pensamos que es solamente creer y creer de la boca para afuera. Y eso no es así. Si tú has creído, también has obedecido. Por ejemplo, el primer caso de obediencia del creyente en cuanto a fe es reconocer públicamente a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, te bautizas. Ahora mira, estoy buscando. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Ah, por la fe fue mejor. ¿Te das cuenta? Por la fe presentó. Por la fe hizo esto. Sigamos leyendo. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Mira, sigamos leyendo. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Fue por la fe que Noé hizo. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó a que dejara su tierra y fuera a otra que él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. E incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. ¿Pero te das cuenta? Fíjate en esto es bien interesante. No es las obras primero, y es que el orden es claro en la Biblia. Es que la fe sin obras, es que sin frutos no eres salvo, mentira. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso está claro. Y la fe es primero, antes de la obra. No puedo obedecer si no es por la fe. Porque aquí nos dice claramente, en el Salón de la Fama de la Fe, que es Hebreos 11, nos dice claramente que es por la fe que todos estos hombres actuaron, que todas estas mujeres actuaron, que Sara concibió. Me encanta porque nos establece la forma en la que funciona. Mira, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Pero te das cuenta? Mira, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, porque fiel es el que prometió. Podemos seguir. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso mandó a que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe cuando nació Moisés. Sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor en desobedecer la orden del rey. Y fue por la fe que Moisés, ya siendo adulto, y sigue dándonos ejemplos preciosos de fe. Sigue dando ejemplos preciosos de hombres de fe. Es decir, nuevamente, el que creyó, hizo. ¿Te das cuenta? Es una constante en la palabra de Dios. Es una constante en la Biblia. Es una constante, es una forma en la que trabaja. La forma en la que las cosas funcionan de parte de Dios no la establecemos nosotros. Él la establece. Y reconocerle por delante en todos nuestros caminos. Reconocerle por sobre todas las cosas. Es también adoptar la forma en la que Él trabaja y no querer que funcione como nosotros queremos. La fe te va a llevar a hacer cosas. La fe te va a llevar a la obediencia, sí o sí, porque la fe va a producir fruto, porque es fe. Si no, no es fe. Eso es lo importante. Una vez has puesto tu confianza en Dios, has sido transformado en Cristo Jesús, estás conectado a la vid, eres un pámpano, vas a dar frutos porque estás conectado a la vid.
Es que sí, pero es que yo sin Dios no soy nada. Es bueno reconocerle, sí es cierto, pero nunca eres sin Dios. Es decir, siempre tienes que estar dando fruto, acorde a Él y proveniente de Él. Ahora sigamos avanzando. Entonces vimos el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto? Ahora mira, ¿por qué muchas veces no obedecemos? Porque aún no confiamos plenamente, porque no valoramos a Dios como nuestro tesoro y porque no conocemos su carácter lo suficiente. Y esto es clave. Lo voy a repetir. Muchas veces no confiamos plenamente. Seguimos pensando que nuestros planes son mejores. A veces decimos que creemos, pero nuestras decisiones muestran que no. Yo siempre cuento este ejemplo. Espero que sea conectado mi querido pastor. Pero cuando yo aprendí a conducir, le costó entregarme el volante. Él me decía, ¿tú crees? Yo le preguntaba, ¿tú crees que yo soy un buen conductor? Sí. ¿Puedo manejar? No. No me creía, la verdad. Le tomó su tiempo. Tuvo que renovar su entendimiento con respecto a que yo era un buen conductor. Pero es cierto. Te das cuenta, si que alguien te dice que sí te cree, pero después te dice que no, entonces no. La verdad es que no. Su acción reflejó lo que en verdad creía. Pero su boca habló lo que quería creer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y bueno, entonces nos damos cuenta que muchas veces pensamos que nuestro plan es más seguro. Tenemos una tendencia, lo leíamos todos estos días, el hombre tiene una tendencia a querer confiar nuevamente en lo que ve, en lo que puede palpar, en lo carnal. Y lo espiritual muchas veces se nos escapa de las manos, por así decir, por estar tratando de confiar en lo tangible. Cuando en verdad lo espiritual debería ser más tangible para nosotros que lo natural. Ahora, no valoramos a Dios como nuestro tesoro. Si tu tesoro es tu comodidad, no vas a obedecer a Dios cuando te saque de ella. Si tu tesoro es tu imagen, te va a costar hablar de Cristo. Ahora mira, la comodidad puede ser tu mayor enemigo. ¿Eso quiere decir que Dios, quítame mi comodidad? No, pues. Si Dios no te va a empobrecer para hacer que te muevas. Eso es una doctrina equivocada. Porque la palabra habla que fuimos libres de la maldición de la ley, y dentro de la maldición de la ley había pobreza. Es decir, que no somos pobres por causa de Dios. Eso es importante entenderlo. No es que Dios me está empobreciendo. Yo siempre me acuerdo de este testimonio. Escuché un testimonio, voy a cambiar un poquito la versión para que no sea confundible. Pero siempre me acuerdo que alguien que hacía un negocio ilícito, ¿ya? Bueno, creo que lo puedo contar, ¿no? Pero por la hora igual es complejo. Pero un negocio ilícito que no se puede hablar en el extrario en televisión. Y ganaba mucho dinero. Estaba, como decimos nosotros, forrado o forrada. Y cuando decidió seguir a Dios, dejó de hacer ese negocio ilícito. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba mal. Dijo, no puedo hacer eso si es que soy creyente. Y esta mujer perdió el 90% de su ingreso. Y se quedó con un poquitito, que es lo que en verdad podía ganar trabajando honestamente. ¿Qué pasó? Que esta mujer dijo, Dios me está probando y me está tentando y me está haciendo pasar por el desierto para aprender de él. No, no, señor. Dios no te empobreció. Simplemente dejaste de recibir lo del otro lado porque estaba mal y te quedaste con lo que estaba bien. Fue tu decisión. Es la consecuencia de tus acciones. Es que Dios me está probando. No, es que son las consecuencias de tus acciones. Muchas veces queremos hacerle el quite a la consecuencia de nuestra acción culpando a Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces no confiamos en Dios porque no conocemos su carácter. No conocemos lo que Él ha hecho y lo que Él no ha hecho. No entendemos qué es lo que Él hizo ya por nosotros. Somos coherederos de la bendición de Abraham, no de la maldición de la ley con pobreza. ¿Y hablar de prosperidad? No.
No, ese no es el enfoque. No es el enfoque. Eso no es ni el objetivo de lo importante, es una herramienta. Pero fíjate, lo importante que es que yo decidí seguir a Dios y hacerle caso y perdí este gran ingreso que tenía. Y ahora Dios me está probando con la pobreza. Mentira, mentira y mentira del diablo. Culpar a Dios de algo que Él te quitó. La consecuencia de tu acción. No le puedes echar la culpa a Dios de eso. Imagínate, imagínate decir esto. Yo vendía droga y era millonario. Dejé de venderla y ahora soy pobre. Dios me está probando con pobreza. No, así es algo que estaba mal. Y ahora tienes que aprender y crecer en las cosas que están bien. Y déjame contarte que el camino de hacer las cosas bien no es tan rápido como el camino de hacer las cosas mal. Porque la recompensa de hacer las cosas bien es a largo plazo, no inmediato. Entonces, si no conoces el carácter de Dios, si no le conoces realmente a Él, puedes pensar cosas como esas. Y está mal. No es correcto. No es lo mejor. No es un plan de Dios bueno, agradable y perfecto. Si confío en Él y le conozco, puedo también identificar lo que no proviene de Él. Porque hay un enemigo que anda buscando como león rugiente a quien devorar. No vamos a caer en el engaño de Él culpando a Dios. Amén. Amén. Si conocemos a Dios, podemos confiar plenamente en Él. Si sé que mi Padre es bueno, que es amoroso, que Él me cuida, lo que Él proveyó en Cristo Jesús, voy a confiar en Él plenamente. Entonces, si confío plenamente en Él, le voy a obedecer. No tengo duda. El otro día conversaba con mi esposa acerca de esto, porque yo iba conduciendo y vi una situación, y le dije, mira, si alguna vez está quedando la embarrada en la calle, ocurre algo horrible, y yo te digo, súbete al auto, ¿nos vamos? No me discutas, porque si tú confías en mí, vas a saber que yo quiero lo mejor para ti, y a veces no tengo tiempo para explicarte, sino que tengo simplemente que dar la instrucción y subirnos e irnos de ahí. Y después también lo vimos en una película, de hecho me daba una rabia inmensa, porque el tipo fue corriendo, le dio la mano, le dijo, no me hagas preguntas, corre conmigo. Se fueron corriendo y ella se enojó, le quitó la mano, se quedó parada ahí, le dijo, pero ¿por qué? Explícame. Mientras la estaban apuntando a otro lado porque se llama Equipaje de Mano la película, muy buena, muy buena. No voy a decir más porque spoiler. Pero la desobediencia o el parar a buscar razones puede hacer que pierdas el propósito donde tienes que llegar. Por eso es que es tan importante. Me encanta, por ejemplo, cuando vemos a Felipe el Evangelista. Se paró en la mitad de la nada, ¿no es cierto? Están en el júbilo, en la alegría en el pueblo, en la ciudad, todos cometiéndose a Dios, celebrando. Y el ángel le dice, bueno, párate y anda para allá. Ni un por qué ni un para qué. Bueno, anda para allá, para el sur. Vaya voy. Empezó a caminar, acércate a esa carroza. ¿Ok? Y ahí recién entendió el propósito por el cual tiene que llegar allá. Y le predicó el eunuco y lo bautizó. Pero fíjate, la importancia de esto es tremendo. Es muy potente. La obediencia, cuando hay plena confianza en alguien, no es cuestionable. No hay un por qué, ni un para qué, ni cómo, cuándo, ni cómo, por qué me dicen esto y nomás peleando en el camino. Vas y obedeces, porque confías que el que te llamó es fiel. Confías que si él dice que tiene cuidado de ti, le voy a obedecer porque él tiene cuidado de mí. Yo, por mi parte, de mis testimonios personales, he aprendido a la fuerza a obedecerle. Y me tocó aprender que estoy más seguro donde él me llama, aunque sea un lugar más hostil, que, que donde yo quiero estar, que para mí parece más pacífico y termino en un accidente grave.
Ahora, este es un muy buen ejemplo. Mira, yo me caí con el Joseph. ¿Conocen a mi primo? ¿Conocen a mi primo Joseph Valenzuela? Le dijo el nombre aquí arriba. Trabaja en televisión también. El Joseph. Nos sacamos la mugre y media en patineta, en skate. Yo me quebré la clavícula, me quebré el cráneo, él se cayó, se raspó toda la piel de los brazos hasta acá arriba. Tuvo varias lesiones también. Pero ¿cuál es el tema? Ah, claro. Mira, nosotros teníamos que ir a un lugar a jugar en skate y después irnos a la iglesia miércoles por la tarde, si no me equivoco. Algo así. Pero después teníamos que irnos a otro lugar. ¿Qué pasó? Nosotros dijimos, de hecho creo que fue idea mía más encima. En vez de hacernos caso, en vez de hacer caso y quedarnos donde nos dijeron, vamos al otro lado. Sabíamos que no teníamos que hacerlo, lo queríamos hacer igual. ¿Y en qué terminó? Nos sacamos la mugre y media. Los dos nos reencontramos recién después en el sótano del río, en el hospital, en la urgencia. Porque de verdad casi nos matamos. Dios me estaba castigando por mi desobediencia. No, yo tomé una mala decisión. Yo sé también conmigo. Juntos tomamos una mala decisión. Juntos fuimos, juntos nos equivocamos y juntos nos caímos y tuvimos un accidente en donde no teníamos que estar. No es Dios castigándote, son las consecuencias de tus acciones. Es que a veces es más fácil culpar a Dios. Siempre me acuerdo de este testimonio también, lo voy a contar, de esta mujer que era anciana. Esto es un testimonio en Estados Unidos. Y esta mujer anciana se sacó la mugre en la escalera. Se cayó. Se quebró una pierna. Y dijo, yo sé que el Señor me quebró la pierna para enseñarme a ir más lento. Yo sé que Dios me quebró mi pierna para enseñarme a ir más despacio. Imagínate. Imagínate creer que Dios, o sea, Dios te dice, soy un buen padre, soy mejor que los padres terrenales. Qué buen padre. Iría a quebrarle la pierna a su hijo para que aprenda a andar más despacio. Un monstruo lo podría hacer. Ni Shrek es tan malo. ¿Te das cuenta? Muchas veces queremos culpar a Dios de cosas que son consecuencias, son accidentes, son consecuencias de nuestras acciones. Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de eso. Tú en tu libertad tomas decisiones. Muchas veces cambias tu plan, porque Dios te dijo una cosa, tú haces otra, porque consideraste que tu plan era mejor, y después sale mal, y culpas a Dios de que te castigó por no obedecerle. Pero en verdad es que Dios sabía lo que te iba a pasar allá, y te había guiado a otro lugar para que no te pasara eso. Pero tú decidiste ignorar la guía de Dios y hacer las cosas a tu manera y salieron mal. Tenemos que dejar de culpar a Dios por todo. Es que de verdad, es que pareciera ser que pensamos que Dios es malo, cuando no lo es. Ahora mira, volvamos a leer esto y entendámoslo. La salvación es enteramente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, sin méritos ni obras humanas. ¿Por qué eso es tan importante? Si la salvación se puede alcanzar por obras, en vano vino Cristo. Recordémoslo. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino que al haber creído en Cristo, somos transformados por el Espíritu y capacitados para vivir de una manera que honra a Dios. Déjame traer esto para acá para poder leerlo mejor. Aquí está. Entonces, y capacitados para vivir de una manera que honra a Dios. Estoy buscando aquí está. La verdadera fe no es pasiva ni teórica, y es que no es de la mente. Tu mente adquiere conocimiento, la fe es por revelación. Sino, entonces es viva, es activa y produce frutos visibles.
Por eso Santiago afirma la fe sin obras es muerta, no para contradecir a Pablo, sino para mostrar que la fe genuina siempre se manifiesta en obediencia. No obedecemos para ganar algo de parte de Dios, sino porque ya lo hemos recibido todo en Cristo. La obediencia cristiana es una respuesta normal, es natural a quien confía en el Señor. Por eso es que Abraham fue declarado justo por la fe, pero también fue probado en su fe. Ahora, nosotros no somos Abraham. Ojo con eso. Nosotros no estamos probando nuestra fe. Y esto es súper importante que lo entendamos. Pero sí es verdad que somos, es decir, la circunstancia te prueba. Pero Dios no te prueba con nada de lo que ya fuiste redimido en Cristo Jesús. Jesús lo explicó muy bien. Un reino dividido no prospera. Dios no está dividido ni peleado con Jesús ni con el Espíritu Santo, porque son uno. Entonces, tenemos que entender que si la voluntad del Padre era que Jesús cargase con la enfermedad, Dios no está probándote con la enfermedad. Pero es en la enfermedad en la que te das cuenta si crees o no. Creo que esa es una buena forma de decirlo, o al menos espero que sea una buena forma de decirlo. El temor de Dios es importante, sí, pero no es un temor de terror. Es un temor reverente. Es como de un padre a un hijo. Le obedezco porque es mi papá. Tengo temor de él. Un temor reverente, pero no es un temor de miedo, de terror. Es distinto. Ahora, quiero que leamos esto. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, dejando claro que la obediencia no es la raíz de la salvación, sino su fruto. Cuando el corazón confía en Dios como su mayor tesoro, la obediencia deja de ser un deber y se convierte en una expresión de amor y gratitud. Por la obediencia a la palabra caminamos, no según lo que vemos o sentimos, sino conforme a lo que Dios ha dicho. Obedecer aunque no entendamos completamente el panorama. Precisamente lo que significa caminar por fe y no por vista. La obediencia se convierte entonces en un acto de rendición diario, donde no buscamos garantías visibles, sino que descansamos en la fidelidad de quien prometió. Aunque nuestras emociones o las circunstancias griten lo contrario, nuestra respuesta es firme, porque confiamos en que su palabra es verdad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa obediencia es nacida de la fe. Otra vez, es nacida de la fe. ¿De dónde viene? De la fe. Porque has creído, ahora puedes obedecer como fruto de la fe. Por eso es que tenemos que dejar de pensar y dejar de cambiarle el orden a las cosas. El otro día ocupamos este ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que esta es una semilla, ¿no es cierto? Tienes la semilla en la mano y le dices, dame manzanas. Aún no la plantas. Primero, debes escuchar. Debe ser plantada la semilla y va a producir fruto, pero no antes de ser plantada. Estoy buscando aquí para seguir leyendo. Aquí está. Esa obediencia nacida de la fe produce en nosotros una profunda paz. No estamos corriendo como quienes no tienen dirección, ni viviendo agobiados por el control del mañana. Como Felipe el Evangelista, no iba sin dirección, aunque no entendía dónde iba. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Echamos nuestras ansiedades sobre Él, como dice 1 de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta certeza cambia la forma en la que vivimos. No estamos actuando para sostenernos, sino que estamos respondiendo a aquel que nos sostiene. Obedecer se vuelve entonces un camino de reposo, no de carga, de confianza, no de temor. La obediencia es parte de donde está tu tesoro. Si Dios es tu tesoro, si Dios es en quien has puesto tu confianza, la obediencia va a ser algo que va a fluir. Pero, ¿cómo fluyen las cosas? Porque si la obediencia proviene de la fe, el deseo de la carne es no obedecer. Y la palabra dice que, siendo guiado por el Espíritu Santo, deja de satisfacer los deseos de la carne. Entonces, tengo estas dos fuerzas. ¿Cuál voy a seguir?
Porque una quiere obedecer, la otra no quiere. Fijando tu mirada en Cristo, es que dejas de satisfacer la que no quiere. Fijando tu mirada en Dios, es que vas a dejar de hacer lo que la otra no quiere hacer. O sea, lo que la carne quiere hacer. ¿Te das cuenta? Esa es la forma. Teniendo a Dios como tu tesoro, dejas de preocuparte de las otras cosas. Porque cuando estás enfocado acá, no estás mirando lo que está atrás. ¿Sí? Bueno, ahora me voy a TikTok. Vamos a seguir conversando por ahí. Ahora sí ya podemos responder todos los comentarios que están apareciendo. Y nos despedimos del programa, ¿no es cierto? Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Descansen hoy día. Hoy día es el día de los que han trabajado mucho. Y así que descansen, aprovechen. Espero que les hayan dado sanguchito, ¿no es cierto? Jueves y viernes, sábado, domingo, todo de corrido para que puedan descansar, dormir. Esas siestas que hacen tanta falta muchas veces. Yo también estoy acumulando sueño, porque después cuando nazca el bebé, capaz que no pueda dormir nada. Dios es bueno, su misericordia es para siempre y nos vemos mañana en La Revolución Hoy. Chao, chao.